no se puede decir. Bueno, ya estamos en esta hoguera del poder y queremos hablar, maestro Raúl Quintanilla, ¿Cómo ¿qué está, tal? mi Muy querido buenas señor? noches. ¿Cómo Queremos le va? hablar Señora, precisamente Ya me ¿cómo colé en está? su hoguera del poder, Es un maestro. honor, señora. Ya, a ver, se coló la señora del Sazo hoy. Bien, Sí, ya o sea, Solo por hoy, ¿eh? Solamente por hoy para hablar de los cambios. Pero, a ver, es muy interesante, decíamos, las ceremonias en la política tienen mucho, la forma es fondo, decía don Jesús Reyes Heroles, y vaya que la forma es fondo. Y cuando uno ve cómo salió hoy Osorio, cómo lo despidió Peña Nieto, hay mucho de fondo en esas formas. Mire, yo creo que lo más importante, lo que se busca en todo proceso de trayectoria, es poder trascender en ausencia de conflicto. El trascender en ausencia de conflicto te convierte en un nombre necesario, o sea, es un nombre. Casi siempre estamos acostumbrados a relevos a partir de ciertas crisis y donde ya pensamos que esto tiene que ser debido a factores que son negativos. Lo que se vuelve sorpresivo, y es algo que llama mucho la atención, es la forma tan, no vamos a llamar elegante, vamos a llamar tan generosa con la cual se dirige un mandatario a una persona, a un colaborador. segundo. Claro, un Sí, colaborador. sí, Claro. fíjese que yo siempre he buscado la idea de que hay que rodearse, sí, de segundos muy buenos, o uno tiene que ser un segundo muy bueno. La palabra segundo es verdaderamente fundamental. La palabra segundo es verdaderamente importante. En las historias de la antigüedad de mayor peso siempre ha habido binomios verdaderamente importantísimos. Y esos binomios importantísimos dan un sinnúmero de narraciones. Maestro. En este caso ha habido varios binomios, pues. Esto que vio usted, este discurso, usted siempre nos dice en las clases en corto, cuando está viendo a cualquier mandatario, cualquier persona hablar, que lo más importante es la emotividad, poder transmitir lo que se siente. Yo siento que hubo mucha emotividad en este discurso, tanto como le dice Miguel Ángel Osorio Chong al presidente en todo el tema del acta de nacimiento. Le dice, señor presidente, usted y yo íbamos en el coche cuando vimos una fila de personas de la tercera edad y usted dijo, nadie puede venir a comprobar prueba de vida estas personas de mayores de edad que tengan que estar formados. Y también el presidente, a su vez, cuando elogia a Osorio Chong también de una manera muy cariñosa y le dice, usted es mi amigo, y Osorio Chong se veía realmente conmovido y emocionado. Claro. Mire, señora, el comentario es muy bueno, ¿sabe por qué? Hemos hablado muchísimas veces con respecto a lo que significa un elemento que es fundamental para lograr una narrativa que toque el subconsciente de aquellos que son testigos de las cosas. La narrativa, más que emocional, es una narrativa melancólica, la que se maneja el día de hoy. ¿Qué es la melancolía? Un estado donde todo se dispone a hacer un proceso creativo. La melancolía no es una nostalgia, es recordar en el momento presente situaciones que enriquecieron a un ser humano, pero uno no abandona el momento presente. La nostalgia es sentir un placer por el tiempo pasado. El anhelo es sentir nostalgia por lo que no ha sucedido. El día de hoy hubo un momento melancólico. ¿Sabe quién manejaba espléndidamente la melancolía como un elemento básico de su narrativa? Obama. Era el estilo de Obama a partir de Que no es lo mismo Lincoln. que tristeza, ¿no? No, jamás. ¿La melancolía es válida? Es muy válida. Es válida en una campaña electoral donde todo el mundo dice lo importante es el ánimo, vamos a estar echados para adelante. Había un ánimo muy de despedida el día de hoy. Fíjese, Era una despedida. Era una ceremonia de los adioses, despedida, ¿no? como lo decía la señora, una ceremonia de los adioses. Pero ahí la melancolía reviste de un gran poder emocional. ¿Qué se busca en una campaña? Los sentidos melancólicos de recuperar el país que todos alguna vez pensamos que era posible. Todos hemos pensado en un país que era posible. Nos dijeron que nuestras ciudades y nuestras naciones iban a ser grandes proyectos. Ahora que la gente cambia, que se desarrolla, que se mueve en otro sentido, ¿sí? ¿Qué recuerda uno? Esas palabras, esas frases, esa melancolía. Yo nací en tal parte, vengo de tal parte, quisiera hacer esto. Ese proceso melancólico
vuelve muy humana la política. No es una pasión por el pasado como presentan los populistas. Pero esa melancolía y esa visión también del pasado y la utilización del pasado, de los símbolos, el paísmo es muy especial para manejar los símbolos, lo sabemos. Es el partido que mejor los maneja. El propio presidente Peña dijo que esto es una liturgia. Ahí me llaman la atención, lo decíamos hace unos minutos, dos cosas. El presidente Peña destapó a José Antonio Meade el mismo día que en 1993 se destapó a Luis Donaldo Colosio, que fue el último destape real, digamos, que hubo en el priismo en el siglo pasado. Y designa, hace todos estos cambios en gobernación, el mismo día que en 1994, el 10 de enero que en 1994, Carlos Salinas hace aquellos movimientos, coloca a Carpizo en la Secretaría de Gobernación, designa a Camacho como comisionado por la paz, pero el movimiento aquel, esa no era la intención de Salinas, pero así fue entendido como la institucionalización de la ruptura entre Camacho y Colosio. Y fíjese la búsqueda de un candidato alterno. Esto está construido el mismo día, pensado exactamente en lo contrario. Y cuando usted dice que la gente anhela el pasado, que recuerden ese pasado, que recuerden ese levantamiento, que recuerden los conflictos que se vivían en el país, el asesinato de un candidato, cuando la gente anhela el pasado, hay que ver que en cierto modo estamos mejor ahorita en el presente. Sí, anhelar el pasado no quiere decir de alguna manera abandonar este presente, es usar los elementos del pasado como un tono emocional, es un elemento tonal para darle sentido a una poderosa despedida. Se despide una de las personas que manejan por tradición una de las oficinas más importantes que se tienen en nuestro país. Una secretaría que tan solo por mencionarla provoca o implica verdaderamente respeto. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasó entre Colosio y Camacho? Sí, ellos llegaron a un enfrentamiento. El enfrentamiento es totalmente distinto a un conflicto. El conflicto te hace entrar en un proceso de soledad donde tienes que pensar el estado ideal del político es la soledad escogida, que es la única soledad soportable. Hay que manejar esa soledad para poder tener ideas distintas, para poder ver cosas que los demás no ven y hacer que los demás hagan lo que se tiene que hacer. Pero cuando el conflicto se convierte en enfrentamiento, la soledad se disipa. Y al disiparse la soledad, queda un proceso que se llama aislamiento. El aislamiento es la soledad desgarrada, es un momento de crisis donde los seres humanos batallan entre ellos, donde los seres humanos pierden lucidez, donde los seres humanos pierden entendimiento y lo único que desean es la reparación de un daño, la reparación de un conflicto. Ese proceso del pasado fue un proceso de enfrentamiento ante los dos seres más importantes que tenía un sistema, dos seres muy brillantes que no tenían por qué haber acabado siendo víctimas de su humanidad. Pero además, este es el símbolo, exactamente lo que se buscó fue mandar el mensaje a los priistas de que esa situación no se iba a repetir. No se va a presentar. Ese es me parece clarísimo. A partir de que en toda la liturgia, que ese fue el objetivo. Como elementos del pasado que empiezan a decir que van a cambiar y esto, esos no son referentes que verdaderamente la gente se entienda. Maestro, pero yo me atrevería a decir que ahorita en este tema, finalmente el exsecretario de Gobernación debe de sentir, bueno, él era de mucho más cercano y de mucho más afecto al presidente de la República que el propio José Antonio Meade, que no venía de su equipo, que no era ni siquiera priista. Fíjese, ahí estaríamos hablando de procesos que son mucho más entrañables que el proceso que une siempre a los políticos. ¿Qué une a los políticos? El interés compartido. ¿Sí? Lo entrañable ya entra en otras facetas. Pero yo creo que al fin de cuentas los gobiernos, lo que llamamos el Estado, que la sociedad es parte de eso, necesita tener todavía en claro que uno de los elementos más importantes que se busca para que el pueblo esté bien es que ese pueblo pueda sentir felicidad. Y ese sentido de felicidad ha sido algo que de repente nosotros a veces carecemos por una óptica o porque hemos vivido en esto que llamamos crisis. ¿Sí? Si usted revisa, los romanos tuvieron épocas de felicidad muy peculiares. ¿A partir de qué? De las bondades y las despedidas de el César,
siempre había que ser generoso en las despedidas como se fue el día de hoy. Y recordar algo que con lo que hemos hablado muchas veces, dicen los clásicos que el poder no se hereda a los hermanos, se hereda a los hijos. Y quizás aquí en una relación más fraternal que de otras características. Muchísimas gracias. Maestro. Gracias, como Muchísimas siempre, gracias, Raúl. maestro. Señora. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos.